Bienvenidos, bienvenidas a la séptima clase de Ética General y Económica que dictamos en la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. En el día de la fecha tenemos que terminar de analizar la historia de la ética dentro del gran marco de la historia de la filosofía. Ya vimos la etapa antigua, con varias subetapas en el medio, los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles y los post-aristotélicos, si queremos decirlo de alguna manera. Ya vimos también la etapa medieval con Santo Tomás de Aquino, vimos la etapa moderna con algunos personajes como Descartes, Kant, etc. Y ahora nos toca principalmente ver lo más cercano a nuestro tiempo. Para eso vamos a hacer de la mano del pensamiento de Friedrich Nietzsche, que nos ayudará de alguna manera a comprender el inicio de lo que hoy tenemos específicamente, que es una suerte de relativismo, si queremos, en algún punto. Y en algunos casos o algunos especialistas hablan también de una etapa amoral, ¿no? Con el prefijo a para decir negación de la moral, ya no dentro del esquema moral e inmoral, sino dentro de una suerte de amoralidad en la cual ni siquiera existe la pregunta por lo moral. Entonces, sin demorarnos más, pasemos al PDF que siempre lo tenemos a mano. Me voy a achicar por un costado. Y vamos a ver entonces en la ética en la historia de la filosofía en la época contemporánea. Básicamente, como les dije, vamos a ver la crítica de Nietzsche a la moral, porque de alguna forma, al no presentar esta idea de que existe un ser por detrás de la realidad, sino todo lo contrario, es su gran crítica a la filosofía socrática y posterior a Sócrates. Entonces, evidentemente él decía que la realidad era un Abgrund, es decir, algo que no tenía un fundamento y de esa manera todo estaba por crearse. Todo lo creado en el fondo era un invento del ser humano, me refiero no a un árbol claramente, sino a todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Toda la cultura en el fondo no deja de ser construcciones humanas, si no hay un fondo por detrás de la realidad, un ser y que permite el conocimiento de la verdad y por lo tanto un buen obrar en particular, ¿no? Ya vimos que en la época antigua y en la época medieval y en algún punto en la época moderna también necesitábamos conocer la realidad porque conocer la realidad en el fondo nos daba el conocimiento de sus reglas y al conocer las reglas sabíamos cómo debíamos obrar. Entonces, si obrábamos conforme a las reglas de la realidad, cualquiera sea, estábamos obrando bien. Si obrábamos en contra de esas reglas de la realidad, no estábamos obrando bien, ¿no? Después Kant, vimos la clase pasada, vino a transformar esta suerte de ética materialista en una ética formal, más preocupada por el proceso en el cómo se realizó el acto, más que la realidad misma. Entonces, si yo procedí con una conciencia formada y según todo el proceso formal de mi conciencia, lo que él llamaba el imperativo categórico, más allá de que hubiera o no hubiera vivido o cumplido o acomodado mi acto a la verdad moral, estaba obrando moralmente bien en el fondo porque estaba obrando con certeza moral, ¿no? A partir de Kant ya lo que importa no es la verdad moral, sino la certeza moral, es decir, que estoy obrando procedimentalmente bien. Entonces pasemos a las críticas propias de Nietzsche. Ustedes saben que uno de los principales escritos de Nietzsche fue El origen de la tragedia griega. Ese fue como la primera gran obra que lo catapulta, si quieren, a la fama. Y otra de las grandes obras, ya para el final de su época de escritor, tenemos la genealogía de la moral, en la cual intenta hacer una suerte de historia de la moral desde anteojos filosóficos y desde sus propios anteojos filosóficos acerca de cómo se fue desarrollando la moral a lo largo de la historia. Y él va a decir básicamente que la historia se va a dividir en tres etapas en el ámbito de lo moral. Va a decir que tenemos una época presocrática también, una suerte de premoral,
Sobre todo, él va a encontrar el origen de la moral que él quiere terminar proponiendo, aunque superándola. No es que se va a quedar solo con la etapa premoral, la etapa de los héroes griegos. Cuando lee los escritos de Homero, la Ilíada, la Odisea, etc., él ve que en el fondo había personajes fuertes, había personajes que se destacaban, no sé, por ejemplo, un Aquiles. Aquiles podía tranquilamente ganar una batalla solo, y cuando Aquiles no participaba en la batalla por X razón que le parecía el semidios, entonces Grecia tenía algún problema más grande, o alguno de los pueblos para los que no luchaba Aquiles tenía una ventaja superior, por así decirlo, porque Aquiles no estaba en la batalla. Pero si Aquiles participaba, entonces la batalla estaba ganada, digo, porque jugaba el que se destacaba, jugaba el jugador que no es de la media. Después tenemos una etapa moral que justamente va a surgir con Sócrates, por eso Nietzsche no lo quiere mucho a Sócrates en ese sentido, porque considera que con él empieza la decadencia de la moral, y en conjunto con la decadencia de la decadencia en nuestro modo de habitar el suelo, y por lo tanto surge la decadencia de la cultura occidental moderna, ¿no? Y luego hablar de una etapa extra moral, que es la que él quiere proponer, con bases en la premoral, pero superándola. No se quiere quedar en una suerte de pasado, sino retomar lo bueno de la etapa premoral, pero para superar, acomodar esa premoralidad a la cultura del tiempo presente y superándola, haciendo algo extra por fuera de esas categorías que estábamos hablando. De ninguna manera la etapa extramoral, lo vamos a ver más adelante, significa hacer lo que uno quiere o hacer cualquier cosa. No es relativismo estar más allá de la moral, sino que lo vamos a ver con detenimiento en lo que sigue. Entonces, como les digo, para Nietzsche el camino de la verdadera moral tenía que dar lugar a una etapa extramoral con fundamentos teóricos en esta época arcaica, pero que la supere. Entonces, vayamos en primer lugar, vamos a cortar este video acá y vamos, ya habiendo hecho esta introducción, ahora sí empezar luego con el mundo griego de entonces, intentar brevemente explicar cada una de esas etapas, qué era lo bueno y lo malo en esas etapas, y así podemos ir avanzando en la clase. Entonces cortemos el video acá y expliquemos la etapa premoral en el próximo video junto con la etapa moral, y luego dejemos ya para la conclusión y el cierre la etapa extramoral y alguna reflexión sobre nuestro tiempo presente hoy contemporáneo. Entonces dejemos este video por acá y nos vemos en el próximo.